Kaixo, gaur Gipuzkoan gaude eta hartz baten aztarnak ikusiko ditugu. Egur ekipo! Mira, aquí tenemos un ejemplo muy bonito de una erosión y una sedimentación. En un principio, el cauce del agua queda en la parte más elevada, donde podemos ver cómo se ve roca en tipo de gravilla conglomerado, es grava de lo que es un cauce que se ha arrastrado, se ha solidificado y posteriormente se ha erosionado el resto de la galería y ha dejado ahí fosilizado lo que era el cauce. Pues cuando se originó, se pueden ver la roca calcárea y el depósito de gravas solidificado.
Bueno, a ver, estamos aquí en lo que podría ser un yacimiento de oso, pero no sería bien un yacimiento porque realmente digamos que no han aparecido aquí, no han estado excavados, digamos que se habrán ellos caído, porque en la base de esta rampa de barro hemos encontrado, si pisas lo que parece que son piedras, terminan siendo huesos, con lo cual el yacimiento técnicamente no sería un depósito de huesos de lo que sería un oso de las cavernas, un oso Ursus sperius, pero que tampoco podemos comprobar, ni, bueno, podría ser también el Ursus arctus, pero bueno, parece que es el oso de las cavernas y pues, los estudiosos dicen que al faltarle la frente, pues, bueno, estas cosas no se estudian tampoco así, porque ya hay otros yacimientos por ejemplo, a Muchachi, donde hay 20 osos de las cavernas, y ahí tenía que hacer sus estudios. Aquí, pues bueno, es una cosa muy bonita ver aquí el oso de las cavernas, muy impresionante. Lo que tenemos aquí para ver, y bueno, más lo que sabemos que ha ido desapareciendo poco a poco, pues podrían ser unos 5 individuos, de los cuales ahora pues damos constancia que aún quedan todavía 2 mandíbulas, una ya es completa, está seccionada, y creo que hay otra aquí debajo, pero tampoco puedo asumir si es una mandíbula, pero debería haber 5 individuos. Y aquí podemos ver una cosa muy interesante, que son los zarpazos. Hay varios, este es desde luego el más definido, el más profundizado, el más visible. Estos zarpazos que hay debajo también serían de oso, de otro tamaño. Esto, vamos, lo digo, podría ser también otro animal. En Navarra hay muchas cavidades donde hay este tipo de arañazos.